Bueno, bienvenidos a una nueva clase del curso de nivelación. En esta ocasión vamos a ver un poco de funciones cuadráticas y parábolas. Como ya habíamos visto en la parte de polinomios, una función cuadrática es una función que va de los reales a los reales y tiene esta forma, ¿sí? A por x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. Y bueno, que a tenga que ser distinto de cero porque si no estaríamos en presencia de una función lineal, que era lo que habíamos estudiado en la clase o en la unidad anterior. Bien, estas funciones cuadráticas que más o menos ya habíamos visto, qué es lo que nos va a interesar ver en esta unidad? Porque ya habíamos visto cómo encontrar sus raíces, porque esto es un polinomio. Lo que nos va a interesar es tratar de poder encontrar o poder hacer su gráfica en el plano. Entonces acá vemos la representación gráfica de una función cuadrática es justamente una parábola, ¿sí? Y como vemos, como acá nos dice, una parábola tiene un vértice que vamos a llamar h y k, sus coordenadas x y su coordenada y, ¿sí? Que está representada acá por el puntito verde en cada uno de estos tres ejemplos. ¿Sí? También tiene un eje de simetría que se va a representar como x igual a h. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el eje es la recta vertical que pasa por justamente el vértice en el punto HK. Después claramente también tenemos el tema de la concavidad, ¿sí? Que la concavidad nos va a indicar si la parábola es hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Fíjense que esto es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y eso lo va a determinar el signo del término o del coeficiente principal de la parábola, ¿sí? O de la ecuación cuadrática, que es A. ¿Sí? Entonces fíjense, acá tenemos estos tres ejemplos. Primero tenemos una A positiva, ¿sí? Fíjense hacia arriba y pasa en este ejemplo corta el eje X en dos valores. Acá tenemos una parábola con coeficiente principal negativo, o sea, hacia abajo. Y fíjense que corta el eje X en un solo punto. Y después tenemos finalmente otro ejemplo que es cóncavo hacia arriba de nuevo porque el coeficiente principal es positivo y bueno, como veremos el eje de simetría siempre está en x igual a h, ¿sí? Bueno, estos son los tres ejemplos que nos pueden ocurrir de parábolas. Hay varios ejemplos más, pero bueno, esos son tres típicos ejemplos de parábolas que cortan en dos puntos al eje x, cuya intersección con el eje x son dos puntos, un punto o ninguno como el tercer caso, ¿sí? Bien. Vamos a ver que cómo podemos calcular su dominio y su imagen. El dominio siempre de una función cuadrática, como era de cualquier polinomio, era todos los reales, pero la imagen va a depender, sí, justamente del vértice. Fíjense que si es cóncava hacia arriba, la imagen va a ser desde el valor k del vértice para adelante, y si es cóncava hacia abajo, va a ser desde menos infinito hasta k, que es el valor otra vez del vértice. Fíjense, en el caso anterior tenemos acá la imagen va a ser desde este valor hasta arriba, ¿sí? Para arriba, de k hasta más infinito. En este caso, como es negativa, va a ser de menos infinito hasta k, que en este caso, como lo ven, k va a ser 0, así que va a ser de menos infinito a 0. Y acá, de nuevo, como el a es positivo, va a ser desde k hasta más infinito su imagen. Bien, finalmente vamos a poder decir que podemos expresar una parábola o una función cuadrática de tres maneras distintas, como la forma polinómica, que ya habíamos visto hace un par de unidades, o la forma canónica, que es la que nos va a servir para poder escribir o para poder encontrar su gráfica en los planos coordenados, como vimos en los ejemplitos anteriores. Esta forma canónica va a ser muy importante y ahora vamos a ver cómo vamos a poder obtener esta forma para poder dibujarla en el plano. Y por último, la forma factorizada, que va a ser como producto de sus raíces, como cualquier polinomio, que esto ya también lo habíamos visto. Así que estas tres formas de ver una función cuadrática, la nueva solamente es la forma canónica. Así que ahora vamos a ver cómo se puede pasar una forma cuadrática a cualquiera de estas formas, ¿sí? Polinómica, canónica o factorizada, y ir intercambiando entre ellas para tener distintas informaciones. Bueno, vamos a intentar ir de la forma
polinómica que tenemos escrita en pantalla a la forma canónica. Recuerden que la forma canónica va a ser de la forma igual a x menos h al cuadrado más k, ¿sí? Donde h y k eran los términos, las coordenadas del vértice, ¿sí? Bien, fíjense entonces que cómo voy a hacer para llevar la forma polinómica, ¿sí? Esta que está acá, forma polinómica, a la forma canónica. Bien, la idea va a ser la siguiente. Vamos a utilizar un método de completamientos de cuadrados. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, sacar factor común del primer término y del segundo. Vamos a sacar factor común A. Y fíjense que me está quedando, lo voy a poner por acá separadito, me está quedando esto. ¿Sí? Y ustedes recuerden que como nosotros teníamos, por ejemplo, algo así, el cuadrado del binomio, tenemos x cuadrado menos 2hx más h cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que mi término 2hx, ¿quién va a ser en este caso? Como el b sobre a es digamos, b sobre a por x va a ser mi 2hx, lo que podemos ver claramente es que h va a ser b sobre 2a, ¿sí? Menos b sobre 2a es mi h. Ese va a ser mi h, ¿sí? Si uno lo piensa de esta manera, entonces al pensarlo de esta manera yo miro allá el completamiento del cuadrado, o sea, el cuadrado, la fórmula que tengo acá arriba, y lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿qué necesito para tener justamente el cuadrado del binomio? Lo que necesito es sumarle y restarle justamente este término al cuadrado. ¿Por qué sumarle y restarle? Porque obviamente yo no puedo modificar una expresión a mi gusto y parecer. Lo que tengo que hacer es siempre dejarlo igual. Por eso le sumo y le resto lo mismo. Lo que estoy haciendo es sumarle 0. De esta manera, fíjense lo que nos va a quedar. Estos tres términos que están acá, lo que me van a formar es justamente x menos b sobre 2a al cuadrado. Fíjense que acabamos de justamente de, al mirar esto que está acá, obtener el h que nos permite escribirlo de esta manera. Entonces fíjense que esto, si yo ahora hago la distributiva, me queda b cuadrado sobre 4a cuadrado más c. Y bueno, y fíjense que finalmente, a la hora de hacer la cuenta, x menos sobre 2a al cuadrado más, y acá me queda b cuadrado sobre 4 por a, porque se me va el cuadrado con el a que está afuera, ¿sí? Más c. Y si esto lo escribo de alguna forma un poquito más bonita, me va a quedar b cuadrado menos, perdón, más 4a, no más, no, menos, me parecía, acá hay un menos, perdón, acá hay un menos, ¿sí? Acá hay un menos, ¿sí? Acuérdense que tengo un más, el más quedó adentro y el menos quedó hacia afuera, así que me queda menos, menos, entonces acá me queda lo siguiente, estoy siendo un poco desordenado. Esto me queda 4 por a por c menos b cuadrado sobre 4a. ¿Sí? Saco como un denominador, como hacemos toda la vida. Y bueno, ahí me quedó mi fórmula escrita de la siguiente manera. Yo acá puedo decir entonces, como ya dijimos antes, que mi h es menos b sobre 2a y mi k va a ser 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Ese es mi K, o sea, las coordenadas de mi vértice. Bueno, me voy a meter acá en el medio del video porque tengo que hacer una rectificación. En esta parte yo dije que x menos b sobre 2a al cuadrado era la forma de escribirlo y en realidad acá va un más, porque fíjense que si h es menos b sobre 2a, cuando yo tengo
escrito x menos b sobre 2a, esto se hace x más b sobre 2a. ¿Sí? Por eso, en esta parte, tiene que ir un más. ¿Sí? Yo puse un menos en el video. Sepan disculpar el error. Dice. Vamos a hacer un ejemplo, porque esto con letras por ahí puede ser bastante difícil de ver. Entonces vamos a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo de dos maneras. Vamos a tener, yo tengo un ejemplo. Vamos a poner, yo tengo mi fórmula igual a 2x cuadrado más 12x más 19. ¿Sí? Entonces fíjense, estoy en las mismas condiciones que tenía arriba. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá esto en recuadro muy lindo de color. Fíjense que lo que voy a hacer es intentar hacer utilizar el mismo método de recién. Voy a sacar común denominador, ¿sí? Saco el común denominador, no, perdón, factor común. Y 12 dividido 2 me da 6. Bueno, y fíjense, ¿cómo hago para completar cuadrado con x cuadrado más 6x? Bueno, fíjense que yo acá, si yo le sumo a 6x, le sumo este número dividido 2, ¿cuánto es? Es 3. Así que le voy a sumar 9 y le voy a restar 9, que es 3 al cuadrado. ¿Por qué hago eso? Porque esto, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que poner x más 3 al cuadrado menos 9. O sea, estos tres términos forman x más 3 al cuadrado. Lo que acabo de hacer es completar cuadrado. Es lo mismo que hicimos con las letras antes, pero lo estamos haciendo con un ejemplo con numeritos. Acuérdense, bueno, acababa el 19, que no lo había sacado. Entonces ahora me da esto, hago distributiva, x más 3 al cuadrado, menos 2 por 9, 18 más 19. Y finalmente me queda 2x más 3 menos, no, más 1. ¿Sí? Me comí el cuadrado, ahí está. Y entonces ahí tengo mi forma cuadrática, o sea, la ecuación, perdón, la función cuadrática la tengo escrita en la forma canónica, ¿sí? Partí de la forma polinómica y llegué a la forma canónica, ¿sí? Bien. Ahora lo que voy a hacer es dibujar, intentar dibujarla, ¿sí? Porque para eso utilizamos la forma canónica, para poder representarla gráficamente. Fíjense que en este caso lo que tenemos es x más 3. Recuerden, sí, ya vimos que es una parábola, el dibujo de la x cuadrado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es pararnos en menos 3. Ahí estamos. Menos 3. Acá tengo menos 3. El eje y el eje x. Menos 3 de x y 1 de y. Entonces acá tenemos, vamos a intentar hacer un nuevo eje. Mis nuevos ejes, así. Y así. ¿Sí? Bueno, estos son ejes punteados. Los vamos a hacer punteaditos. Porque no son mis verdaderos ejes, sino son unos ejes auxiliares que yo utilizo para poder dibujar la parábola. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que mi parábola, ¿cómo va a ser? Nosotros sabemos que la parábola es más o menos así, la dibujo así nomás porque ahora la voy a borrar. ¿Sí? Esa es mi parábola normalmente. ¿Qué va a pasar? Una vez que tengo ubicado mi vértice, pues sabemos que este es nuestro vértice, esto es nuestro H y nuestro K, nos había dado menos 3, 1.
¿Sí? El h acá nos había dado menos 3 y el k nos había dado 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Una vez yo tengo ubicado mi vértice, fíjense lo siguiente, vamos a utilizar y vamos a mirar este 2 que está acá, que es el coeficiente principal de la parábola. Vamos a ver que ese 2 nos va a indicar, primero, con el signo nos va a indicar si es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Como el signo es positivo, es cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, como yo le dibujé al principio, va a tener un dibujo de esta manera. ¿Sí? Bien, hacia arriba. Ahora, ¿qué otra cosa nos va a dar? Bueno, nos puede indicar fácilmente qué tanto, ese 2 nos va a indicar qué tanto se abre la parábola, qué tanto se cierra. Fíjense que en este caso, como vale 2, lo que yo voy a hacer es la siguiente cuenta para que nos quede muy sencillo de dibujar. Vamos a hacer 1 para acá, ¿sí? Y el 2 lo que nos va a indicar es que tengo que subir 2. Lo mismo acá, hago 1 para acá y subo 2, ¿sí? 2 es el nuevo eje. Eso nos va a permitir poder dibujar la parábola más o menos así, ¿sí? Con pocos puntos de referencia podemos más o menos dibujar una parábola que se corresponda con la ecuación, ¿sí? Fíjense también que ahora podemos decir, nosotros sabíamos, ya habíamos visto, que el dominio de mi función f, que va a ser los reales, pero ¿cuál va a ser la imagen? La imagen, como habíamos visto en la teoría, va a ir desde como la A es positiva, o sea, el 2 es positivo, va a ir desde el K en adelante. O sea que la imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan que era desde K hasta más infinito? Cuando la A era positiva. En este caso, entonces, la imagen va a ir desde 1 hasta más infinito. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Que lo habíamos visto. Y ahora, ¿qué más podemos decir? El eje de simetría. El eje de simetría, ¿cuál es? El eje de simetría, en este caso, va a ser mi eh, x igual a menos 3, porque acuérdense que el eje de simetría era x igual a h. ¿Sí? Este era mi eje de simetría. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces ahí vamos a poder pasar de la polinómica a la canónica, que es lo que nosotros necesitamos sí o sí para poder dibujar una parábola en el plano. Veamos ahora un nuevo ejemplo. Veamos ahora si yo tengo la parábola y igual a menos x cuadrado más 2x menos 3. Me puse más, menos 3. Bien, yo tengo esa parábola, vamos a volver a hacer el trabajo que hicimos recién. Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común menos 1. ¿Sí? Que el menos 1 era el A. Ahora fíjense, ¿qué le tengo que sumar a esto para obtener el tercer término? Le voy a sumar, hago el 2, lo divido por 2, me va a quedar menos 1, y ese menos 1 lo elevo al cuadrado. Así que es menos 1 al cuadrado, menos más, se cae menos, menos 1 al cuadrado, menos 3. O sea que me queda igual a menos x cuadrado, menos 2x más 1, menos 1, menos 3. Entonces fíjense que estos tres términos son el cuadrado x menos 1 al cuadrado. Y ahora distribuyo el menos con el menos, se me hace más 1, menos 3. Se me queda igual a menos x menos 1 al cuadrado, menos 2. Bueno, veamos, vamos a intentar dibujarla. Vamos a dibujar los ejes. Fíjense, ¿cuál es el vértice en este caso? Mi h es 1 y mi k es menos 2. ¿Sí? Recuerden siempre que la forma canónica es a
por x menos h, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que lo que vamos a hacer acá es pararnos en el 1 y pararnos en el menos 2. Vamos a dibujar mis nuevos ejes auxiliares ahí. Claramente, recuerden que como h es 1, ese va a ser mi eje de simetría. Y este es mi K. Bien, bueno, fíjense. Estos son mis ejes auxiliares. Bien, entonces ubicamos mi vértice en este punto y fíjense que como mi A es menos 1, o sea, negativo, va a ser hacia abajo. Y como tengo un 1, ya no tengo un 2 como antes, lo que vamos a hacer es marcar el 1 y el 1 y lo que hacemos es bajar 1 en cada uno. Entonces, más o menos, mi parábola es algo de este estilo. Ahí, le re. Bueno, en sus casas y con mejor pulso, esto puede llegar a resultar muchísimo mejor y más fácil. Así que esto me queda X e Y, que son mis ejes. De vuelta, su dominio es R. La imagen ahora, como la A es negativo, va a ser de menos infinito a menos 2, cerrado. ¿Sí? Y mi eje de simetría es X igual a 1. ¿Sí? Es la recta vertical X igual a 1. Fíjense algo que no estuvimos hablando ni del ejercicio del ejemplo anterior ni en este ejemplo. No hablamos de las raíces, o sea, no hablamos de su forma factorizada. Fíjense que si hablamos, sacamos el discriminante en esta ecuación, que nos va a dar, acuérdense que el discriminante era b cuadrado menos 4ac, si eso es positivo tenía solución dos raíces positivas, si era cero tenía dos raíces, perdón, dos raíces positivas, no, dos raíces distintas, si era mayor que cero, si es igual a cero tiene una raíz doble, y si es menor que cero no tiene raíces. En este caso, ¿qué nos va a quedar? 9 menos 4 por menos 1 por C, que es 3, y acá hice cualquier cosa, B no es 3, P es 4. Bien, P es 2, digo, 2 al cuadrado 4. Entonces fíjense que esto nos da 4 más... Estoy equivocando en la cuenta. Bueno, fíjense que en dónde me equivoqué. Acá en el menos 3, este es menos. Ahora sí. Ahora sí, me va a dar 4, 3 por 4, 12. Y fíjense que esto es menor que 0, ¿sí? Eso va a menos 8. Entonces, como eso es menor que 0, no tiene raíces. Yo tendría que haber hecho esta cuenta. En realidad el dibujo ya me estaba informando si estaba bien hecho el dibujo, ¿no? Pues también puede fallar. Si está, el dibujo ya me estaba informando que no tiene intersecciones con el eje X, ¿sí? Fíjense que la función nunca corta el eje X. Por eso está perfecto que no tenga raíces reales. Por lo tanto, esta función cuadrática tiene forma polinómica, forma canónica, pero no tiene forma factorizada, ¿sí? No lo puedo escribir como producto de sus raíces, ¿sí? La forma factorizada más, en realidad, la forma factorizada es la misma que está ahí. Esa es la única forma factorizada que tiene. Y lo mismo nos va a pasar con el de arriba, porque fíjense que si nosotros miramos el dibujo, nos dio que no corta el eje X, así que tampoco tiene forma factorizada, o sea, no tiene producto de raíces. O sea, su forma factorizada es ese que está escrita ahí. La forma polinómica es la misma que la factorizada, ¿sí?
¿Está? Si vamos a escribirlo de forma correcta, la forma polinómica va a ser en este caso igual a la factorizada. ¿Por qué? Porque no se puede, no tiene raíces, no se puede factorizar más. Y lo mismo acá, la forma polinómica va a ser igual a la factorizada. No tiene mayor factor más chico que el que está. Para terminar, les dejo estos ejercicios para pensar y responder en la clase. Nos vemos en la próxima clase.